Espera, que hace mucho que no lo hago, tío. Bueno, equipo, esto empieza muy parecido al último vlog de viaje, solamente que hoy son, pues mira, 21:56 de la noche. La verdad que el aeropuerto parece, esto es la guerra, está lleno de gente. Para ser las horas que son, mi vuelo sale a las 12 de la noche, de hecho, y llega a las 9:20 a Santiago de Chile. Pero como empieza a ser ya norma, me pierdo la final otra vez de los chicos. Juegan a las 12 hora española aproximadamente contra Tino Libac y Leo Augsburger. Dejo aquí enlace a la charla que tuvimos con ellos, fue muy interesante, majísimos, y lo que están jugando los chicos, o sea, qué tiroteo, están la verdad que en fuego. La verdad, a ver si les doy suerte, se repite otra vez que levanten el trofeo como ya pasó en Abu Dhabi, y a ver si a mí se me da bien, porque la verdad que yo también quiero que estar a su lado en un resultado como el que están haciendo, que la verdad que han jugado espectacular en La Rioja, Argentina. Y sobre las condiciones quería hablaros. La verdad es que, bueno, Abu Dhabi, outdoor, pelota medio viva, en función del momento del día, porque es verdad que con el sol y con la noche cambiaban las circunstancias, ¿no? Cambiaba el partido. Lo que jugamos Premier en Doha, ahí la pelota fue una bull paddle más lenta, la cancha también más lenta en función de la hora del día. Y, perdón, por cierto, me he puesto aparato y pronuncio un poco mal. Y luego, aquí en La Rioja, Argentina, pista rapidísima, o sea, la están explotando. La verdad es que Cuello Tapia nos beneficia porque, bueno, nos viene bien el ritmo rápido, pero no sé, dejadme en comentarios qué opináis. Yo entiendo como espectador una cosa, como jugador o entrenador lógicamente puede llegar a ser otra, pero bueno, contadme qué opináis de la pista así de rápida. Yo creo que en Chile se prevé que las condiciones sean parecidas. Estamos allí terminando, creo, el verano, si no me equivoco. Estamos terminando el invierno, allí tiene que estar terminando el verano. Y bueno, entiendo que la pelota saldrá, se seguirá jugando con la Head Pro. Así que bueno, vamos a ver si se siguen manteniendo las mismas condiciones. Por cierto, a veces hay entrenadores que os ponéis en contacto, que me escribís como para decir, oye, me quiero seguir formando, quiero seguir aprendiendo, ¿cuál es el siguiente paso? Mirad pádel, equipo, mirad pádel, porque realmente el pádel cambia cada semana, cada año, van cambiando y no hay nada como mirar los partidos, darle al pausa, volver atrás, volver a verlo, dónde ponen el resto, dónde volean, por qué pasan las cosas, escuchar los comentarios. Tenéis a Seba Nerón en los comentarios, súper interesante, y aquí es donde realmente aquí se aprende mucho, sobre todo de táctica, así que aprovechadlo. Tenemos una oportunidad increíble de tener mucho pádel, no solamente World Padel Tour, Premier, A1, un montón. Aprovechadlo. Bienvenidos a Chile. He dormido un poco, os reconozco que me he metido 2 pirulillas, 2 pastillitas para dormir. Y ahora transfer, nos lleva al hotel y muy cómodo, la verdad. El vuelo no ha ido mal, el avión bastante bien, lo que pasa es que veníamos hasta arriba, pero bueno, nada. Ahora vamos al hotel, dejamos cosas, todos los trastos, y los chicos salen a la 1, por cierto, no os he dicho. Según he pillado wifi, no podía entrar en la web porque no me dejaba navegar, pero yo estoy viendo a todo el mundo, oye, ¿cómo ha salido el partido? Y resulta que han ganado bastante contundente, así que mira, han levantado el título, súper feliz. Santiago de Chile, después de 14 horas de vuelo, más 2 horas y pico en el aeropuerto, más otra horita a llegar aquí, estamos. No me puedo quejar, porque de hecho mi compañero de habitación viene de La Rioja y viene antes de Doha y viene antes de Abu Dhabi, así que yo no me puedo quejar.
Ya en Instagram os avanzaba que íbamos a compartir habitación con alguien que conocíais muy bien. A ver si alguien lo adivinaba. Y yo creo que si os enseño esto y os digo que es entrenador y que recientemente ha firmado con Barleón, creo que ya lo tenéis. Los chicos volaban hoy de Buenos Aires aquí a Santiago de Chile a la 1, así que yo tengo la mañana... Aquí son las 11:20. Tengo la mañana para prepararlo todo. Iré a entrenar un rato. Algunos me preguntabais por ahí, ¿cuántas veces comes? Hice preguntas y respuestas. ¿Cuántas veces comes al día? Máximo 3, muchas veces como 2. Hago un ayuno 16-8, desayuno muy fuerte, como muy fuerte, a las 2:30 o así y ya no como nada hasta el día siguiente, ¿vale? Pero bueno, yo soy un poco enfermo. Es más, no sé, 2-3 libros al mes caen. Siempre viajo con el ebook. Aquí tengo un mogollón de libros y este es el último que estoy leyendo para... ¡Ay! El último libro que me lo compré la semana pasada y casi llevo ya la mitad. La verdad que me los bebo. Fácil, ¿no? Sí, tranquilito. ¿Qué tal se vive eso de irte a Chile a entrenar en lugar de irte a ir? Pues muy bien. Hace aquí un poquito más de calor que en Madrid. Entonces el clima sí que ayuda, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no te teníamos en el blog porque desapareciste para irte a... ¿Cómo fue? A Abu Dhabi. Ah, yo me fui... Claro, tú te fuiste a Abu Dhabi, yo me fui a Doha, tú te fuiste a La Rioja y ahora hemos coincidido por fin. Y ahora, por fin, tengo aquí a mi entrenador. ¿Qué tal las sensaciones aquí en Chile? Bien, bien. La pista es rapidita, no está fácil controlar la bola, pero tenemos todo, condiciones, gimnasio, pistas para entrenar, club. La verdad que se está muy bien aquí. Bueno, yo voy a hacer un tour por las instalaciones para que la gente lo vea y mañana estaré en tu entrenamiento y miércoles en tu partido. Creo que hay que hacerlo bien, ¿eh? Perfecto. Venga, dale cañana. Chao. Ahora os enseño más la instalación, ¿vale? Pero aquí tenemos el gimnasio y por aquí, bueno, pues toda esta zona, como veis, estamos en lo alto de una montaña y, bueno, ahí la central, que os la voy a ir enseñando en un ratito. Todo por ahí, pues son más pistas. Esta zona de aquí, que va a ser la zona del Village, mirad, Village Chile Padel Open. Fernando. Hola Manu. ¿Nos vas a enseñar un poquito todo esto? Vamos a ver qué tenemos por acá. Venga, vamos allá. Vamos. Acá tenéis, Manu, la carpa donde están todas las marcas comerciales. Sí. Acá para que vengan a disfrutar un ratito, a sentarse, tomar agua, poder ver un poco los oficiadores que apoyan el deporte acá en Chile. ¿Para entrar aquí necesitan entrada ya? Para entrar aquí, con la entrada ya están listos. Vale. Esta carpa no tiene ninguna restricción. Y ahora vamos a pasar por esta carpa y vamos a llegar al sector del Village, que es donde trabajamos nosotros, que es donde están todas las marcas deportivas. Donde está el stand de Bull Paddle, Nox, Celtri, Orben, y así podemos seguir sumando, que también es liberado. Y después, bueno, más hacia abajo después están las 3 canchas de entrenamiento, están entrenando las chicas ahora, vi por ahí a Aranza, sí. vi a Lucía. Las demás chicas no las conocía y acá está la carpa que te mencionaba y acá está el sector donde van a estar montadas todas las tiendas Para que la gente pruebe el de material. productos, paletas, ropa. Decathlon con su stand, ahí me imagino algún concurso irá a tener. Bueno, después de ver los stands, vamos a la pista central, que está espectacular. No sé cuánta gente vendrá, amigos chilenos, no sé si llenaréis esto, pero esto, aquí cabe mucha gente, ¿eh? O sea, ver esto rugir tiene que ser increíble. Bueno, y de manera parecida a lo que ya sucedía en Premier Padel, pues aquí día y vida en el club. Se desayuna en el hotel, se vive en el club, que tenemos todo, pistas de entrenamiento, gimnasio, fisioterapia, todo, comida y al hotel otra vez para descansar. Así que pasaremos muchas horas aquí, la verdad que un gusto, ¿eh? Una pasada de tiempo. Ahí detrás tenemos las pistas de entrenamiento, que luego van a ser las pistas en las que se va a competir durante el torneo. Y esto, la verdad que a mí, yo felicito a la organización, porque nos ayudó muchísimo en este torneo. Por cierto, vais a ver que no ha venido Carol y Mari, tuvieron un problema al apuntarse, que no se apuntaron y bueno, estarán directamente en Paraguay.
Pero en todos los torneos en los que compartimos parejas, en este caso estamos con Mariano y Jorge compartiendo, con M3, estarán el miércoles compitiendo Ana y a la vez también estarán mis chicos, pero es más fácil para nosotros porque venimos a un lugar y en ese mismo lugar pues nos podemos organizar, charlar sobre los partidos, los transfers. Yo he bajado y al toque ya ha venido un transfer y me ha cogido casi desde el ascensor, y eso es una ventaja. Es mucho más sencillo para nosotros organizarnos que cuando tenemos diferentes localizaciones, para un club para una cosa, pabellón en otra, un segundo pabellón en otra. Entonces, oye, opinión personal, esto para mí es una delicia porque vengo a un lugar y ya sé que está todo, la comida, la fisioterapia, el entrenamiento, el gimnasio, y sabes que pasas por el hotel a lo justo y necesario, y el resto del día estás centrado en un sitio, y los que tenemos varios jugadores pues nos viene muy bien. Así que este será el lugar donde veráis los resúmenes. Televisada esta creo que no está, creo que solo la central. Pero bueno, esto es un torneo por dentro, por cierto. Chile es gigante porque yo estuve en Chile hace unos meses, bueno, casi un año, unos meses, y parece ser que está a 1 hora y 45 de aquí. O sea, Santiago de Chile es enorme. Bueno, equipo, ya estamos en la habitación. Voy a ver si edito este vlog. Para mí va a ser esta noche cuando lo termine, pero claro, vosotros con los 4 horitas, yo creo que para mañana, martes, por la mañana lo podréis tener. Hay que editar todo esto. Sé que no va a estar Arturo y Tapia porque aquí son las 5 menos cuarto, pero cogen el avión de las 8, van a llegar tardísimo, así que ya lo sé. En este vídeo no van a salir Coello y Tapia, que sé que queréis que salgan ellos, pero a cambio tengo una sorpresa muy especial. No es Coello y Tapia, pero es una persona hiper querida en el canal y lo sabéis. Y ya deberíais haber dejado en comentarios quién era, ¿no? Mi compañero de habitación, así que os vais a hartar de verle. Aquí lo tenéis. Arturo, no te pongas celoso, ¿vale? Por lo que acabas de decir, ¿vale? ¿Cómo estás? Muy bien, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. ¿Y la comunidad? ¿Cómo anda? Pues ahí estaban, muchos preguntan por ti, ahí hinchan por Alex y Momo. Bien, bien, bien. Buenos fans malagueños. ¿Cómo se lleva? Malagueños por el mundo. Malagueños por el mundo, pues no sé, pregúntale a mi mujer. Ya. No, pero bien, bien. La verdad que lo bueno de estar con ellos es que somos una familia y se hace muy llevadero, muy bien. Contento. ¿Muy difícil estar fuera de casa tantas semanas? Es muy difícil, es muy difícil. Aunque, bueno, hemos hecho un buen trabajo mental antes de venir aquí, la pretemporada, sabíamos lo que venía, sobre todo por lo del año pasado, porque el año pasado no estábamos preparados. Y a sabíamos más o menos lo que venía. Entonces, como que yo siempre lo digo, cuando te metes con la gente y empiezan a ver comentarios no positivos, empezó, estamos fuertes, estamos fuertes, estamos fuertes. Bueno, pero sí se hace durísimo, se hace durísimo. Hay muchas ganas de ver la familia ya. Vamos a ser compañeros de habitación toda esta semana, así que dejadnos aquí debajo en preguntas qué cositas queréis. ¿Puedo sacar esa pala que hay ahí? Sí. Se tiene que venir una review, porque me preguntáis mucho. ¿Pero es la de Yanguas? Esta es suya. ¿El modelo? O es... No, la que él usa. Esta me la dio porque se la dejó en un despistado. Se la dejó en el hotel y se la tiene que traer aquí. Se la dejó, ya no recuerdo dónde. Seguramente te van a pedir que cuentes cosas, ¿eh? O sea, qué pedazo de ciruelo que tiene esto de gripe. Demasiado, da miedo cogerlo, ¿eh? Joder, sí, yo no estoy acostumbrado a eso. Sí, no es... recordad, chicos, lo importante no es el tamaño, es que estéis cómodos. Pero sí, maneja largo. Seguramente querréis saber cositas, así que dejad aquí debajo preguntas en comentarios. Sí, incluso podemos llamar a Mike, se acerque y sí. Mike siempre da juego. ¿Me cierras el blog? Sí, Pero espera. Que hace mucho que no lo hago, tío. Espera. Que pongo aquí el Instagram. Espera. Quítese. Seguid a este tío aquí. J3 Padel. Joder, pues echaba de menos, ¿eh? Chao.